Buenos días, vengo en representación del grupo número 1, Nora Benítez, Bella Peralta, Federman Alfonso, quien les habla Carolina Ramírez. Vamos a presentar la actividad 6.4, organización de datos para la evaluación de procesos de enseñanza. Nuestro tema, cálculo de área de polígonos a través del método de descomposición y recomposición, nuestra tutora Ángela María Restrepo. Vamos a iniciar mirando los logros de objetivos y los errores en el examen final. Para ello, queremos presentarles nuestro examen final. Es un concurso de unas cometas donde dos estudiantes proponen unas cometas. Este niño, que se llama Andrés, las realiza en una trama triangular y esta niña las realiza en una trama cuadrada. Entonces ahí están, tienen que buscar las áreas de acuerdo con un patrón. En este caso es un triángulo de 3 centímetros cúbicos y en este caso un cuadrado de 4 centímetros cuadrados. Y las preguntas relacionadas con los objetivos. Entonces las preguntas 1 y 2 van relacionadas con el objetivo 1 porque evalúan el cálculo de áreas por descomposición y recomposición en partes iguales. Las preguntas 3, 4 y 5 van relacionadas con el objetivo 2 porque trabajan el cálculo de áreas por descomposición y recomposición en partes diferentes. La pregunta 6 vuelve a trabajar el objetivo 1, descomposición y recomposición en partes iguales, y las preguntas 7 y 8 trabajan cálculo de áreas por complementariedad. Nosotros presentamos en el trabajo escrito estas tablas donde dice pregunta 1, está la pregunta, están los objetivos y las secuencias que se asocian y las respuestas esperadas por nosotros para activación total, activación parcial y no activación, y las respuestas obtenidas, es decir, las que los estudiantes hicieron en la evaluación. Estas se presentan para todas las 8 preguntas, cada pregunta una tablita de estas. Vamos a mirar aquí la activación de secuencias por objetivos. En el objetivo 1 tenemos 3 secuencias y aquí nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, en la secuencia 1, 35 estudiantes tuvieron activación total, 0 estudiantes activación parcial, 1 estudiante no activación, así sucesivamente. Nos preocuparon de esta tabla 2 cosas. Aquí, este valor de 21 en no activación para la pregunta 6 en la secuencia 2, y mirando luego con qué se asocia, es un error que cometieron los estudiantes al momento de descomponer las figuras. Y este 15 que está acá, que es no activación en la pregunta 1 para la secuencia 3, también deriva de un error de los estudiantes al momento de interpretar el problema. Para el objetivo 2, nosotros tenemos 2 tareas asociadas al objetivo 2. Esas 2 tareas son la tarea del tangram y paralelogramo. Entonces decidimos de alguna forma agrupar las secuencias de esas tareas y quedaron estas 4 secuencias que están aquí. La secuencia 1 trata de interpretar correctamente el enunciado del problema, la secuencia 2 de reconocer propiedades, la secuencia 3 de descomponer por triangulación o cuadriculación y la respuesta 4 calcular el área, la secuencia 4. Y nos damos cuenta que aquí hay unos valores muy homogéneos dentro de esta tabla para las activaciones de las secuencias, y eso se debe a que para esas secuencias se activan simultáneamente en cada una de las preguntas de esas tareas. Las activaciones de secuencias para el objetivo 3, nos damos cuenta que aquí no hay aquí no hay nada porque sencillamente la secuencia 3 y 4 no se activan en la pregunta 7, pero en la pregunta 8 sí se activan. Si nos damos cuenta que hay un gran porcentaje de no activaciones, ese gran porcentaje de no activaciones deriva de que estas preguntas 7 y 8 llegan a un grado de complejidad de reflexión. Entonces, a eso creemos que se debe. Los errores más comunes, el error 3, el error 5, 8, 15, 18 y 23, ¿de qué tratan? Pues esta tabla también se presenta en nuestro trabajo escrito, y es el error 3 relaciona de modo incorrecto el proceso geométrico con el numérico. El error 5 supone que todos los polígonos se pueden descomponer mediante la herramienta de triangulación y cuadriculación. El error 8 traduce incorrectamente el lenguaje verbal matemático. El error 15 utiliza incorrectamente los datos proporcionados durante la solución del problema. El E18 desconoce cómo usar elementos auxiliares para descomponer la figura, y el E23 encuentra formas de descomponer el polígono que no contribuyen a la solución. Hay unas preguntas relacionadas con cada uno de esos errores, o sea, dónde se cometió el error. Este error 5 es nuestro error más representativo. Los estudiantes al momento de querer triangular no triangulan sino que cuadriculan. Eso fue un error que se incurrió bastante. Listados de tipo de respuestas. En el trabajo escrito nosotros presentamos estas tablas para cada uno de los objetivos, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Pero de allí en este momento, en esta exposición, pues en el trabajo está mejor explicado, pero en esta exposición vamos a delimitarnos a mirar aquí la frecuencia de error. Si nos damos cuenta, las frecuencias de errores en la tarea comparadas con el examen disminuyeron. Aquí no disminuyó, es el error 3,
Entonces tendríamos que entrar a mirar ese error 3 de qué trata y ese relaciona de modo incorrecto el proceso geométrico con el numérico para calcular el área total del polígono. Entonces, esas explicaciones están detalladas en el trabajo escrito, basadas en esta tabla de aquí de frecuencia de errores. Recordemos que para el objetivo 2 tenemos dos tareas, tarea de la herencia y tarea del paralelogramo, y nos damos cuenta que aquí aumentan de algún modo. Por ejemplo, aquí no se había incurrido en error, no se había incurrido mucho en el error 8, pero en el examen sí. Entonces, al mirar a qué se debe, bueno, esos a qué se deben puede tratarse de que los trabajos se realizaron siempre en grupo y el examen se realiza en forma individual. Entonces, el estudiante no tiene la posibilidad de discutir con el compañero qué quiso decirle el enunciado. Esos 12 y esos 19 no quiere decir que el estudiante no logró el objetivo. Lo que pasa es que tuvo que dársele una ayuda para que él pudiera avanzar en el proceso y superar ese error en el que incurrió. En el objetivo 3, estas preguntas 7 y 8 recordemos que son las preguntas de un nivel de complejidad de reflexión y a ello se debe que en el examen se hayan cometido bastantes errores. Estas dos preguntas se le dificultaron mucho a los estudiantes. Logros de objetivos en la unidad didáctica y el proceso de enseñanza. Nosotros tenemos unas conclusiones generales que creo que es como lo más importante del trabajo. La activación de las secuencias de capacidad de secuencia 2 y secuencia 3 logradas en la tarea del Tangram se vieron disminuidas en el examen final, probablemente por la ausencia de ayudas con material manipulable, que fue uno de los aspectos que resaltaron los estudiantes en su diario y en el cuestionario final. Resulta que durante todas las actividades de toda la unidad didáctica siempre se trabajó con un material, bien sea el Tangram, el geoplano, las tramas de puntos, el geoplano virtual, y al momento de la evaluación es totalmente tradicional, por así decirlo. La evaluación no presenta ningún tipo de material con los que ellos se puedan ayudar y eso efectivamente dificulta la solución del problema. El análisis comparativo entre el desempeño de la tarea del cultivo y la evaluación final muestra como una disminución del 75% al 58% en el logro del objetivo 3, lo cual resulta inquietante. Sin embargo, es de resaltar que las preguntas estaban diseñadas para que los estudiantes llegaran a un nivel de complejidad de reflexión. Entonces, eso es lo que he recalcado varias veces, de que estas preguntas eran de un nivel bastante alto de complejidad. Activaciones totales. Bueno, aquí se pasó de un 70.83% en las tareas a un 35.18%. ¿Qué pasa? A un 75.18% en el examen. Las activaciones parciales pasaron de un 15% a un 30.55% y aquí está lo grave, las activaciones nulas pasaron de un 0% a un 34.25%. O sea, en las actividades, en las tareas no hubo activaciones nulas, mientras que sí hubo activaciones nulas en la evaluación. ¿A qué se pudo deber eso? A la ausencia del uso de material, al cambio del trabajo grupal, al cambio individual, y eso lo expresan los estudiantes al momento del cuestionario final. Cuando les dicen qué les pasó en la evaluación final y por qué se les dificultó este trabajo, se nos dificulta porque nosotros antes teníamos la disposición de discutir con los compañeros qué era lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y llegamos a un consenso. En el momento del examen final, como es individual, entonces no tienen esa posibilidad y por la ausencia del material manipulable. Los errores en los que se incurren bastante son errores de interpretación del problema. Hay un error en el que se incurre muchísimo y es que quieren cuadricular todo o quieren triangular todo. Y si se les presentaba un triángulo como unidad patrón, ellos no miraban que abajo en la otra figura había un cuadrito, sino que querían triangular la de abajo y también tomaban esa misma unidad patrón, sin darse cuenta que los dos triángulos no eran iguales. Ese error fue muy repetitivo. Hay cositas que nosotros cambiamos del trabajo anterior de la 5.4, donde se habló de los objetivos relacionados con las preguntas, lo cambiamos para este trabajo. Por ejemplo, en este objetivo 3 también estaba relacionada la pregunta 6, en este momento ya la pregunta 6 no está relacionada con ese, sino con el objetivo 1 porque habíamos cometido un error. Y como sugerencia, nosotros tenemos que al momento de implementar esta unidad didáctica nuevamente en alguna otra institución en un futuro, se dé mucho más tiempo a ese espacio de reflexión o de realimentación de los estudiantes con respecto a las tareas. Si se hace este proceso de realimentación a más conciencia, con más tiempo, seguramente no se van a volver a incurrir con los errores como se incurrió en el examen final. Entonces es como dedicarle más tiempo a ese proceso de realimentación. Muchas gracias.